It's called Hey God. Se llama Oye Dios. It's funny how we have a device on our phone Es chistoso, tenemos un sistema en nuestro teléfono that we say, hey Siri, que decimos, oye Siri, take me to the closest McDonald's. llévame al McDonald's más cerca. And Siri obeys. Y Siri te obedece. And many times we think that Muchas veces pensamos God is too far away, que Dios está demasiado lejos, or God is mad at us, o está enojado con nosotros, or God just doesn't really listen. o en verdad no nos escucha. But if Siri listens, Pero si Siri nos escucha, I want you to know that your God is a God who quiero listens, que sepas que tu Dios es un Dios que te escucha and He is a God who y es un responds. Dios que responde. I don't know what questions you came asking God Yo no today. sé cuáles preguntas tú viniste el día de hoy. You've been saying, hey God, Estás diciendo, oye Dios, why is my family falling apart? ¿por qué mi familia se está derrumbando? Hey God, Oye Dios, why is my daughter sick? ¿por qué mi hija está enferma? Hey God, why is my business not running well? Oye Dios, ¿por qué mi negocio no le va bien? And I want you to know that God has an answer for you Y quiero today. que sepas que Dios tiene una respuesta Lift para your ti hand hoy. with me and say, God Levanta has tus an manos answer y for di, me. Dios tiene una respuesta para mí. So we're going to talk about three things Vamos a hablar de tres cosas that have to deal with how to hear the voice of que God. tienen que ver cómo escuchar la voz de Dios. Let's read John chapter 10 verse 1 to 6. Juan 10:1 And then we're going hasta el 6. to jump to 27 to 29. Y luego vamos al 27 y el 29. Are you ready? ¿Estamos aquí? If not, you can follow on the screens. It says, I have it in Spanish. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Diga conmigo, las ovejas, Say the sheep, no los chivos. not the goats. Oh my God, I need to go back to English. The sheep hear his voice, Las ovejas oyen su not the voz. goats, No los chivos, not the rebellious goats. no los aquí rebeldes, The simple sheep. pero la simple oveja. The sheep has a very important characteristic we need to understand. La oveja tiene una característica muy importante que tenemos que entender. The sheep has a little small brain Tiene un cerebro chiquito which makes it need direction. que necesita dirección. Because if it doesn't have Porque direction, si no tiene dirección, it will walk right into the lion's path. se va a caminar hacia el león. That's why the sheep always need a pastor. Por eso siempre necesitan un And the pastor. sheep hear his Y voice. ellos escuchan And su they voz respond. y responden And they a su go voz after him. y van detrás de They're él. not asking, did pastor No están- suggest that? Oh, ¿sugirió esto el pastor? They obey No, the voice of God. obedecen la voz de They're Dios. directed by the Son voice of God. dirigidos por la voz They de don't Dios. take a left or a right No van a la unless God izquierda o said so. derecha, a lo menos que Dios lo diga. Say with me, God is here to Diga, direct me. Dios es quien me dirige. Oyen su voz. They hear his voice. Y a sus ovejas llama por su nombre. And he calls them by their name. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas sus propias, va delante de ellas, no detrás. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cuántos conocen la voz de How Dios many know aquí? the voice of God? Mas el extraño no siguen, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les decía Jesús, esta parábola les decía Jesús, pero ellos no entendieron lo que era que él les decía. Sáltese al verso Let's 27. go to verse 27. Entienda que Jesús Jesus is talking about the sheep, está hablando sobre las ovejas. natural sheep. Ovejas naturales. Natural sheep like the animal. Naturales, el animal. And a natural pastor that directs the sheep. Y un pastor natural que dirige a las ovejas. But if you read in verse 27, he's really directing to himself. Pero él se está dirigiendo a sí mismo aquí en el versículo 27. Can I do it in Spanish or do I have to do it in English? Yeah, okay. Me siento raro que me están mirando. I feel funny that I'm preaching. Entonces, So, escuche, listen. está hablando de ovejas He's naturales, speaking of the natural sheep. pero en verdad siempre Jesús hablaba en But parábolas Jesus always spoke in parables porque él quería because he wanted darle una profundidad más grande. to give bigger depth. Entonces simplificaba el mensaje So he simplified the message para que el pueblo pudiera entender. so that the people could understand. La voz de Dios, The si la- voice
of God. Si la miramos en la Biblia, If we see it in the Bible, vemos que se compara muchas veces a muchas cosas. we see it's compared many times to many things. Estuve mirando la voz de Dios, I was seeing the voice of God. la comparan como el trueno. They compare it to thunder. ¿Cuántos le tienen miedo al How trueno? many are afraid of thunder? Entonces, ¿cómo va a oír la voz de Dios? So then how are you going to hear the voice of God? Como el sonido de muchas aguas, Like the sound of many waters. como el sonido del correr de las Like the aguas, sound of rushing waters. el silbido The whisper. que tiene que ver con cuando Elías estaba en la When cueva, Elijah was in the cave, que él escuchó la voz de Dios en he un heard silbido, the algo voice of God simple. through that whisper, something simple. Ezequiel lo Ezekiel describe a la voz de Dios describes the voice of God como un ejército marchando. as a marching army. Juan John describe la voz de Dios en Apocalipsis describes the voice of God in Revelation como una trompeta. as a trumpet. Hay muchos versículos que describen la voz de Dios. Many verses describe the voice of God. Y Jesús acostumbraba describir ciertas And cosas Jesus describes certain en things parábolas in parables para que ellos pudieran bajar el decibel so they could bring down the decibel de la voz de of Dios the voice of God para que ellos pudieran so oírla. they could hear it. Porque si él hablaba en su Because voz if he como él quería, spoke in his voice as he wanted to, él no los iban a entender. we weren't going to understand. Entonces tenía que bajar los So decibeles he de su had to voz, bring down the decibels of his voice, simplificar el mensaje simplify the para que ellos message pudieran escuchar. so they could hear it. Eso es lo que está pasando aquí. That's what's happening here. Jesús no está hablando de ovejas Jesus simplemente. isn't simply speaking of sheep. Jesús no está hablando de pastores He's not just speaking simplemente. of simple pastors. Jesús está hablando de sus ovejas que somos He's speaking of nosotros. his sheep that are us. Y Jesús está hablando del pastor que es And él. he's speaking of the shepherd that it's him. Y él está hablando de oír la voz del He's pastor. speaking of the Y cómo la voice. iglesia tiene que oír la voz de And how Dios we have to hear the voice of God. para no irse a una dirección que no tiene So que we ir. won't go in a direction we shouldn't. Para no casarse con la persona que no tiene que So you don't casarse. marry the wrong person. Para no tomar los negocios So que no you don't tiene que take the tomar. wrong business. Para no tomar las decisiones So que you no tiene que don't make tomar. wrong choices. Para eso necesita la voz de That's Dios. what you need the voice of God La voz de for. Dios quiere dirigirte. The voice of God wants to direct you. Usualmente si tienes tus propios planes, Usually if you have your own plans, no estás escuchando la voz you're de not Dios. listening to the voice of God. Si estás mirando el reloj, ¿a qué hora ya termina If este you're hombre? looking at your watch, seeing what time he's going to finish, Es muy difícil porque usualmente la very voz de Dios difficult. viene Because usually the voice of God comes cuando ya estás cansado, when you're tired, cuando ya no quieres oír when you don't nada. want to hear anything anymore. Ahí es cuando viene la voz de Dios. That's when the Escuchen, voice of God comes. aquí Jesús ahora sí les explica Now Jesus explains here, y les dice: and he says, mis ovejas oyen mi voz. Diga conmigo, mis say, ovejas my sheep oyen mi voz hear my voice, y yo las and conozco I know them, y me siguen. and they follow me. Lo voy a leer una vez más. I'm going to read it once again. Mis ovejas My sheep, son mías, they're mine, me they pertenecen, belong to me, oyen mi voz they hear my voice, y yo las conozco a and ellas I know them, y me siguen. and they follow me. Y yo les doy vida eterna y no perecerán más, ni nadie las arrebata de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Diga conmigo, es más Say, grande. he's greater than all. Esas son buenas That's noticias. good news for you. Tu Dios es más Your grande. God is greater. Dice, mi Dios, mi Says, Padre, my Father, más grande que todos. greater than all. Y nadie me las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Padre, Father, te damos gracias en esta mañana por we tu give you palabra. thanks this morning for your word. Señor, usa mi boca Lord, use my mouth para poder transmitir tu mensaje, so that I'm able to bring your message, para transmitir tu to palabra bring your word y lo que tú quieres comunicar a tus hijos. and what you want to communicate to your En sin. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Escucha, hace unos años yo A few years ago, empecé a poder escuchar la voz de Dios, I began to be able to hear the voice of porque la God. voz de Dios no la escuchan todos. Because not everybody can hear the voice of God. Lo voy a decir una I'm vez going to say más. it again. La voz de Dios The voice of God, no la escuchan todos. not everybody can hear it. La voz de Dios es un tesoro. It's a treasure. Y para usted poder encontrar un tesoro, And for you to be able to find treasure, usted tiene que cavar, you have to dig for it. tiene que sacar la pala, You have to bring out that shovel. tiene que meter You got to go la in pala dentro de la tierra, and stick that shovel in the ground. pasar por un tiempo And inconfortable. you got to go through uncomfortable times. La voz de Dios no la vas a escuchar sentado en un sofá durmiéndote. You're not going to hear the voice of God sitting on a couch falling asleep. No vas a escuchar la voz de Dios You're not going to hear the voice of God estando en tus placeres. being in your own pleasure. La voz de Dios se The escucha voice of God is heard. cuando tú estás pagando el precio para poder oír. You are paying the price to Su hear voz. His voice. Es un tesoro. It's Diga conmigo, es treasure. un
tesoro. Say, it's treasure. Entonces escuche, So listen, la voz de Dios the voice of God siempre viene para darte una dirección. always comes to give you direction. Quiero que me traigas los AirPods. Necesito un voluntario. I need a volunteer. ¿Dónde están mis voluntarios? Where's my volunteer? La otra vez que traje un voluntario The other casi, day I brought a volunteer. casi le quebré la espalda. I Entonces almost broke my back. ahora posiblemente casi le destruyo los oídos. Possibly now I'll destroy my ears. Pónganle los AirPods. Put the AirPods on him. Este somos nosotros. This is us. Están aquí, están despiertos. Are you here? Are you awake? Se lo prometo que lo voy a llevar a una I parte. promise you I'm going to take you somewhere. Ok, subirle música a todo lo que Put the music really loud. me escucha, no se lo saque. Don't take him out. Todo esto puede ser pagado por la aseguranza en el This can nombre be de paid Jesús. by insurance in the name of Jesus. Si se quiebra el oído, me If puede your escuchar. eardrum No me breaks, escucha, va. you can't hear me, right? Ok, este somos nosotros. This is us. Este es el sistema de este mundo. This is the system of the world. ¿Cuántos saben que la voz de Dios siempre, Él quiere hablarte? How many know that the voice of God, He wants to speak to ¿Cuántos us? saben que Él quiere hablarte? How many know that He wants to speak to you? Pero el sistema But the system viene para tapar tus oídos. comes to block your ears. Entonces, So, cuando Dios está peleando por tu oído, when God is fighting for your ear, tú estás alimentándote con algo más. you're feeding yourself with something else. La voz de Dios The voice of God viene para alimentarte. comes to feed. Hay una voz. There's a voice. Por ejemplo, Jesús está hablando en el desierto For example, Jesus is speaking in the desert, y le contesta al diablo and the devil replies y le dice, and says, no solo de pan vivirá el hombre, not only of bread will the man live, sino de toda palabra but of every word que sale, that comes out, no que salió, not that came no out, que va a salir, not that will sino come que out, sale but that comes out constantemente constantly de la boca de of Dios. the mouth of God. Eso me dice a mí That tells me que si no solo de pan vivirá el that hombre, if not only of bread the man shall live, sino de todo lo que sale de la boca de but Dios. of everything that comes out of the mouth of La God, voz de Dios tiene que alimentar esta the generación. voice of God needs to feed this generation. Pero yo tuve una experiencia en el Espíritu esta But I semana had an experience in the Spirit this y week, yo pude ver and I could see una generación que está en la a iglesia, generation that is in the church, una generación a generation que toca that instrumentos, plays una instruments, generación que graba a CDs, generation that records pero CDs, están anoréxicos en but el they're Espíritu anorexic in the Spirit porque no se alimentan con la because voz they de don't Dios. feed themselves with the voice of God. El Facebook te alimenta, Facebook feeds you, newsfeed. newsfeed. ¿Qué estás comiendo? What are you eating? El sistema viene con esto. The system comes with this. Dios te quiere hablar, God wants to speak to you. Dios quiere dirigirte. He wants to direct you. Ahora, póngale la música otra vez. No, put the music once again. Si me escucha, Carlos, Do you hear me, Carlos? póngale la música a todo lo Put que the music very loud. la liability of the insurance. Ok, Okay. va a ir caminando usted hacia allá, You're going to ok. walk that way, okay? Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. toma una derecha, Carlos. Turn right. Carlos, Carlos. no puedes ir para allá, You Carlos. can't go over there, Tienes que Carlos. doblar a la You derecha got to aquí. turn right. Aquí, Carlos. Here, Carlos. Aquí, Carlos. Here, Carlos. ¿Dónde vas, Carlos? Where are you going, Carlos? Ok, y porque Él tiene misericordia te And because He sigue. has mercy, He follows you. Carlos, está bien. Carlos. Carlos, Carlos. y tú con tus noticias, And you with your news. y tú con algo más, And you with something else. y tú con la And noviecita, you with your y girlfriend. tú con el novio, And you with your boyfriend. y Carlos a la izquierda. Carlos to the right. Carlos, Carlos. 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 Ok, qué bueno, te salió de instinto esa. It's good. That came different. Carlos, mira la cámara. Carlos, look to the camera. Hay alguien que quiere escuchar tu voz. Somebody wants to Carlos. hear you. Carlos, Carlos. pause the music. ¿Qué está obstruyendo tu oír la What voz de is Dios el día de hoy? obstructing your hearing now? He's still walking. Turn off the music. Ya está, Carlos. No dobló a la derecha, tenía que doblar a You la had to derecha. turn ahí. to the right. You Está- didn't turn. Está bien, ya, déselo de regreso. good. Escuche, escuche, You can escuche. go back. Porque lo llevo a alguna parte. I'm taking you somewhere with this. Escuche. Listen. Yo usualmente le pregunto a Siri Usually I ask Siri todas las mañanas antes de salir de la every casa morning before I leave my house para ver si dejo los perros afuera to o see los if I leave my encierro. dogs outside or I got to put them inside. Le digo, oye I say, Siri, hey Siri, oye Siri, hey Siri, ¿va a llover el día de hoy? is it going to rain today? Ok, encontré esto en internet sobre va a ir el día de hoy. No, no. Siri, va a llover. el día Hey de Siri, hoy. is it going to rain today? No parece que vaya a llover hoy.
Entonces cuando yo escucho, dice, no, So no va a when llover, it says it doesn't seem like it's going to rain no va a today, llover, entonces Siri it's not sabe going to todo. rain, then Siri knows it Dejo all. mi perro afuera. I'll leave my dogs outside. Cuando necesitas una dirección en When tu you vida, need direction in your life, ¿a quién estás consultando? who are you consulting? Escuche, Listen, porque hay gente que Dios está hablando ahora because there are people that God is speaking now, y se están quedando dormidos. and you're falling asleep. Dicen, ¿qué me va a enseñar ese niño de Dice, 25 años? What is that 25-year-old going to teach me? Con unos skinny jeans que he With mejorado, skinny jeans that I've gotten better, No okay? están tan flacos. They're not so skinny. Gloria a Dios. Glory to God. Dios siempre quiere hablarnos y dirigirnos. God always wants to speak and direct us. Siempre. Always. Toma esta casa. Take this house. Vete para allá. Go there. No te metas ahí. Don't go in there. Y nosotros estamos tan aturdidos por el sistema. And we're so bothered by the system, Tan so aturdidos. deaf from Tan the system, aturdidos por el so sistema. deaf by the system. Y después decimos, Dios no me And then we habla. say, God doesn't speak to us. Dios no me God habla. doesn't speak to me. Dios no me quiere He decir doesn't nada. love me. ¿Por qué no oigo la voz de Dios? Why can't I hear the voice of God? Porque está lleno. Because you're full. Está lleno de algo más. You're full of something Y else. cuando viene el tiempo de oír la And when voz the de time Dios, comes to hear the voice of God, estás aturdido. you're so deaf. Dios quiere tu atención. God wants your attention. Dios quiere que le God oigas. wants you to hear Y Him. no te quiere And He distraído doesn't want you distracted con las voces de este by the sistema. voices of this system. Es tiempo de desbloquear It's tu time to oído unblock your y ears decir, Dios, and say, yo God, quiero oír tu I voz. want to hear your voice. Apago la voz de I Trump. turn off the voice of Trump. Apago la voz del I Facebook. turn off the voice of Apago Facebook. la voz de las I turn noticias. off the voice of the Y me news. enfoco en And I ti. focus on you. Me estoy muriendo de I'm hambre. dying of hunger. Necesito I need oír tu voz. to hear your voice. Vamos a hablar de 3 secretos para oír la We're voz going de to Dios. speak of 3 secrets to hear the voice of Y nos God. vamos a casa. And we're going to go home. Número 1, Number 1, anote. write it down. Número 1, Number 1, tienes que ser oveja. you have to be a sheep. ¿Qué es lo que le dije What did I tell you de la oveja? about the sheep? Tiene una característica It has a characteristic que se deja dirigir. that it allows itself to be directed. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Se deja dirigir. It allows itself to be directed. No que toma las decisiones como ella It quiere. doesn't make the decisions it wants. No que hace lo que ella It quiere. doesn't do what she wants. Si hace lo que ella quiere, If she does what she wants, termina comida por el león. she will be eaten by the lion. Pero si se deja dirigir But if she allows herself to be por el directed pastor, by the shepherd, vamos a ver que llega a destino. we're going to see she gets to her Y destiny. yo profetizo sobre tu vida en And I esta prophesy mañana. upon your life this Tú morning. llegas a You destino. will arrive to your destiny. Yo sé que mirabas el destino muy I know lejos, you saw your destiny very far. pero hoy Dios te dice, But today God llegas a says, destino. you arrive to your Llegas a tu destiny. propósito. You arrive to your purpose. Llegas a tu llamado. You arrive to your Nada va a calling. parar Nothing will stop lo que yo deposité what I deposited dentro tuyo. within you. Pero número 1, tienes que ser oveja. But number 1, you have to be a sheep. Dice el verso 27. Verse 27 says, Mis ovejas my sheep oyen mi voz. hear my voice. El Señor es mi pastor, nada me The faltará. Lord is my shepherd, I will lack nothing. Si te falta algo es porque yo soy tu pastor If you're lacking something, it's because I'm your pastor. y Él no es tu pastor. And he's not your Y pastor. si Él no es tu And pastor, if he's not your pastor, your no eres su shepherd, oveja. then you're not his sheep. por ende no oyes su So then voz. you don't hear his Escuchas voice. mi voz. You hear my Y voice. te vas bien el domingo, And on Sunday, pero llega el lunes but then Monday comes, y el pastor no va a estar ahí and the viviendo pastor's not contigo. going to be there living with Pero you. tienes un But you pastor have one pastor que sí está presente en that tu is semana, present during your week. sí está presente en tu He's trabajo. present in your job. Antes de que te firmes ese contrato, Before you sign that Él contract, está ahí. he's there. Tienes que ser su oveja. You have to be his sheep. Su oveja. His sheep. Tenemos que ser suyos. We have to be his. Dios no le habla a extraños. God doesn't speak to strangers. Dios no le habla a predicadores que solamente quieren oír la voz de Dios Speak to preachers that only want to hear the voice of God cuando tienen que predicar en una conferencia. when they have to preach in a conference. Dios le habla a íntimos. God speaks to those that are Dios le habla a intimate. gente que paga el precio. He speaks to those that pay a Yo price. quiero oír tu voz, I Señor. want to hear your voice, No me Lord. importa quién me deje. I don't care who leaves No me me importa cuánto dinero or pierda. how much money I lose. No me importa qué oportunidad I pierda. don't care what Yo opportunity I quiero lose. ser I dirigido por want tu to be voz. directed by your voice. Dios no le habla a extraños. He doesn't speak to strangers.
Cuando él dice mis ovejas, when he says my sheep, está hablando de una naturaleza del ADN. he's speaking of the DNA of that nature. Mis Mine, hijos. my children. Está hablando de mío. He's speaking what is his, No solamente mine. que yo lo compré, Not only that I bought it, sino que literalmente viene de mí. but literally it comes from me. Cuando él dice mis When he ovejas, says my sheep, él está hablando de que he's literalmente speaking that literally son aquellos que tienen el mismo it's ADN those que that have mí. the same DNA as him. Y si usted ha sido lavado por la And if you've sangre, been washed by the blood, y si usted ha recibido a Jesús como su Señor y and if you Salvador, receive the Lord as your Lord es and un Savior, principio para poder ser su oveja. it's a principle to be his sheep. Porque ahora no tienes tu ADN, no deberías Because de now it's tener, not your DNA, sino tienes el ADN de él. but you have his DNA. ¿Está entendiendo? Mi Are you oveja. understanding? My sheep. Tienes que ponerte en sintonía del cielo. You have to synchronize to heaven. No, you got to get yourself into the frequency of heaven. Tiene que entrar a la frecuencia del cielo. Hay mucha gente que, mire, ¿cuántos han escuchado la radio aquí? How many have heard the radio here? Sé que los jóvenes no saben ni qué es lo que es la I know radio. the youth don't even know what radio is. Saben lo que es Bluetooth y You eso know se what acabó. Bluetooth is, and that's it. Lo meten el Bluetooth en el You put the carro. Bluetooth in the car. Pero hay algo jóvenes que existe que se llama Youth, radio. there's something that exists and it's called the radio. Y cuando nosotros salimos en radio, And when we come out on the radio, hay una sintonía que te tienes que there's a poner frequency you gotta get in para escuchar al to pastor a las 8 de la hear the mañana. pastor at 8 in the morning. La sintonía es la 1360 It's AM 1360 a.m. a las 8 de la mañana. at 8 in the morning. ¿Qué pasa si te pones en la 1440? What happens if you're on 1440 a.m.? Te perdiste lo que el pastor estaba You hablando. lost what the pastor was speaking. Así mismo, That hay just like mucha that. gente There are many people que no escuchan a Dios that don't hear God porque no están en la misma sintonía que because Dios. they're not tuned into the Dios same te dice, thing. te voy a hablar aquí. God says, I'm going to speak here, Estás en otra and sintonía. you're tuned in somewhere Escuche, else. cuando Listen, estás como cristiano, you are as a Christian, no vas a oír la voz de Dios. you're not going to hear the voice of Mis God. ovejas My sheep oyen mi voz. hear my voice. Cuando estás como derrotado, When you're as a defeated estás person, en otra you're frecuencia. in another frequency. No, los derrotados no No, oyen mi the voz. defeated ones don't hear my Si no voice. sabrían que no son If derrotados. not, they would know they're not defeated. Mis hijos oyen mi My voz. children Los hear que my vienen voice. de mí Those oyen that mi come voz. from me hear my Mis voice. ovejas oyen mi My voz. sheep hear my voice. Yo digo en esta mañana, I say this morning, tienes que desconectarte you have to disconnect de toda otra frecuencia from all other que frequency está interfiriendo that is que interfering oigas la voz de Dios. from you hearing the voice of No, God. hay voces que vienen para decirte, There are voices that come to tell you eres un pecador, you're a sinner. desconéctate de esa frecuencia. Disconnect from that frequency. Tú eres su oveja. You are Y his sheep. para ser su oveja te vas a And oír su to voz. be his sheep, you Escuche, will hear his voice. escuche, Dios quiere tu oído. God wants your ear. Dios quiere que lo escuche. He wants you to hear him. La fe Faith viene por él, comes by por el oír. through hearing. Hay algo que usted tiene que entender. There's something you have to understand. No he estado casado por mucho tiempo, I haven't been married for too long, pero conozco un poquito ahora. but I know a little bit now. Todos los esposos tomen nota ahora. Husbands, take a note. Durante el tiempo During the tan time doloroso que usted tiene que escuchar a su esposa, that is so painful that you got to listen to your wife. un chiste para que se ría un It's a poco. joke, so you can laugh a bit. Siéntese Sit, y su esposa literalmente quiere que usted la escuche. and your simplemente. wife literally just wants you to listen to her. Yo sé que es doloroso. I know it's painful. Vi un video por el Facebook I por saw ahí a video on Facebook que estaba una mujer y, that a woman was, le pusieron en el meme, they put on the meme. le pusieron, todos sabemos el dolor que está pasando este hombre. Everyone knows the pain that this man is going through. Y estaba sentado el hombre And the man was sitting estaba con down una cara aburrida así with a bored y la esposa face, está and the wife is, y él está así and he's like this. y ella está. And she's, Todos sabemos ese dolor. we all know that pain. Escuche, Listen, mi esposa el otro día me dijo, my wife the other day said, Nico, Nico, estoy lavando los platos, I'm washing the dishes. tira la basura. Go throw away the trash. Yo estaba en otra onda. I was somewhere Yo else. estaba haciendo algo más. I was doing something else. Y voy y hago mis cosas, me olvidé, lo I'm escuché, doing my things. I heard it, pero no la oí. but I didn't listen to La her. escuché, I heard her, pero no la oí. but I didn't listen to Cuando her. usted oye a Dios, When you hear es God, muy diferente a usted escuchar it's a very Dios. different from when you listen Cuando to usted God. escucha a Dios, When you hear God, ya requiere una acción de it su requires parte. an action Yo from oigo y you. lo hago. I hear it and I do it. Seamos no solamente oidores We de la not only have to palabra, be those that hear the word, sino hacedores. but doers of the Escuche, word. escuche, escuche. Listen. Entonces me dijo Nico, y So she después said, Nico, llega horas después y dice, Nico, te dije que she tirar la said, Nico, basura. I told you to throw away the trash. Yo literalmente no la había escuchado. I literally didn't listen to ¿Cuántos her. esposos pueden decir How amén? many husbands can say amen to that? Amén. Amen.
Dijo, Leonor dijo amén y no está Leonor casada. said amen and she ain't Leonor. married. Todavía no, Leonor. Not yet. Escuche, número 2. Number 2, Tienes que dejar que su voz te identifique. you have to allow his voice to identify you. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Tienes que dejar que su voz You have to allow his te voice identifique. to identify you. Dice el verso 27. Verse 27 Mis says, ovejas oyen mi voz my sheep hear my voice, y yo las conozco. and I know them. Escuche algo. Listen, Siempre que se oía la voz de Dios en la palabra de Dios, every time that they heard the voice of God in the Word, vemos que venía con una identificación. we saw that it came with identification. Por eso vemos que se abre el cielo, That's why we see that heaven opens, Jesús es bautizado, Jesus is se abre el baptized, cielo, the heavens sale open, una voz del a cielo voice comes from y heaven dice, este and says, this one es mi hijo amado, is my beloved son, a este oíd. hear him. Este es mi hijo amado, This one is my beloved a son, este oíd. hear him. Moisés, Moses, le voy a dar una del Nuevo Testamento y una del Viejo. one of the New Testament, one of the Old one. Moisés Moses está con una crisis de identidad. has an identity crisis. Voy a repetir. I'm going to repeat it. Moisés Moses está con una crisis de has identidad. an identity crisis. Y vemos que Dios lo llama para liberar al pueblo de And Israel we see that God calls him to deliver the people of Israel de las garras del faraón de Egipto. from the Pharaoh of Egypt. Y vemos And we see que él no tiene identidad. that he has no identity. Va al desierto, He goes to the desert. escucha a Dios He hears a través God de la zarza through that burning bush. y él le pregunta a Dios, And he asks God, ¿quién soy yo? who am I? ¿Quién Who soy am yo I? para hacer To do algo tan grande como lo que me something está llamando a so hacer? great like what you're calling me to ¿Quién do. soy yo? Who am I? Y sale una voz de la zarza And a voice comes from that que burning dice, bush, yo soy. says, I am. Le quita el quién He removes the who y le da vuelta. and flips it around Dice, no es soy yo, and says, it's not I sino que am, yo soy. but I am. Tu identidad Your identity viene de tu comes pastor, from your pastor. viene de tu Dios, It comes from your God. viene de tu Padre. It comes from your No Father. puedes dejar You cannot que allow nadie más te for anybody identifique. else to identify No hay you. abogado, There's no no hay lawyer, doctor, there's no doctor, no hay nadie there's que te nothing pueda that identificar can identify cuando you. tu Padre But your dijo, Father este says this es one mi hijo amado. is my beloved son. El doctor viene con una identificación. The doctor comes with an identification. Dice, eres He says, you are diabético. diabetic. Yo no soy eso. I'm not that. Eres esquizofrénico. You are schizophrenic. Yo no soy esquizofrénico. I'm not schizophrenic. Yo soy hijo de Dios. I am a son of Yo God. tengo I identidad. have identity. Yo no sé por cuánto tiempo habías dejado I don't know how long you had allowed que otras voces te for other identificaran. voices to identify Pero tienes you. que entender que But la you voz de have Dios to understand that the voice of God viene para identificarte. comes to identify. Viene para decirte, It comes to tell tú you, eres mi hijo. you are my No son. importa las mentiras It del doesn't matter infierno. what lies of hell you've Yo heard. te clamé I claimed you como mi hijo. as mine. Otras voces vienen y te dicen, eres enfermo, Other voices come and say you're sick. eres perdedor, You're a loser. endeudado, You're in debt. mentiroso, You liar. adúltero, Adulterer. fornicario, Fornicator. adicto, Addict. divorciado. Divorced. Muchas voces All these quieren voices identificarte, want to identify pero hoy te you. vas a poner de But pie today you're gonna stand y vas on a your decir, feet yo no and recibo say, I do not receive identidad identity de alguien que yo no of vengo. someone that I'm not. Yo oí una voz I heard a y voice soy identificado and por I'm mi identified Padre. by my Father. Diga conmigo, Say it with yo me. tengo identidad I have identity en mi Padre. in my Father. Naturalmente, Naturally, el que determina el sexo del bebé. the one that determines the sex of the baby. Yo sé que las madres se van a enojar I know conmigo, that the mothers are gonna get mad at me, pero no son las madres. but it's not the moms. Las madres tienen el privilegio de cargarlo por The 9 mothers meses. have the privilege of carrying the baby for 9 months, Pero el padre but the father le da el sexo, gives the sex of le the baby. distingue si va a ser mujer o hombre. It determines whether it'll be a man Y or eso, female, eso te habla naturalmente. and that speaks to you Que naturally. no puedes dejar que nadie más That you can't allow anybody else ponga una identidad ilegal to sobre tu place vida. an illegal identity upon your Solamente life. tu padre. Only your father. El padre es el que te The formó father is the one that
formed Él te you. conoce, He knows you. Él te He identifica. identifies Hoy yo you. veo a alguien Today I see someone que había estado caminando con muchos that have been nombres walking with many names encima de su vida. upon their life. Posiblemente te decían ilegal, Possibly they called you illegal. te decían pobre, They called you poor. te decían perdedor, They called you te loser. decían lo que querían decir. Oh, they said whatever they Pero wanted la to voz say. de Dios But the voice of te God identifica, te identifies you. apunta It y points dice, to you. este It es says, mi hijo. this one is my son. Mis ovejas oyen mi voz My sheep hear my voice, y yo las conozco. and I know them. Digo conmigo, Él me Say, conoce. he knows me. Él me conoce. He knows me. Número 3, y nos Number vamos a 3, casa. and we'll go home. Tienes que responder. You have to respond. Voy a decir una vez I'm más. going to say it once again. Tienes que responder. You have to respond. El verso 27 salieron mis 3 puntos. Verse 27, all my 3 points came from it. Mis ovejas oyen mi voz. My sheep hear my voice. ¿Cómo oír la voz de Dios? How to hear the voice of God? Tienes que ser You have to be what? oveja. You have to be a sheep. Número 2, Number 2, tienes que dejar que te identifique. you have to allow it to identify you. Son mías, yo las They're conozco. mine. I know them. Y número 3, And number 3, la voz de Dios viene the voice of God y comes, tú tienes que responder. and you have to respond. Dice, y yo las conozco And I know them, y me siguen. and they follow me. Hay gente que dice oír la voz de Dios There are people that say to hear the voice of y God, no tienen claridad en lo que Dios and they está don't have diciendo. clarity in what God is speaking. ¿Quién te está hablando? Who's speaking to Dios es you? un Dios claro. God is a clear God. Él no viene con rodeos. He doesn't come with Él runarounds. no viene para decirte He doesn't come to say, azul. No, negro. no, black. No se ve púrpura. Oh, it looks purple. Él es un Dios claro. He's a clear Y God. cuando tú oyes la voz de And when Dios, you hear the voice of God, tienes que ahí nomás just there, responder. you have to respond. Por eso vemos que Moisés se That's why levanta. we see that Moses rises. Eso es lo que necesitaba escuchar. That's what he needed to hear. Ahora voy con el faraón. Now I'm going to go against Pharaoh. Vemos a Abraham. We see Que Dios le Abraham. dice, sal de la He says, tienda. get out of your tent. Sal de la pobreza. Get out of poverty. Sal de esto. Get out of this. Sal de esa relación. Get out of that relationship. Sal de ese trabajo. Get out of that job. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? And you know what Abraham did? Sara, Sarah, empaca todas las cosas que pack nos up vamos. everything because we got to Yo go. oí la voz de Dios. I heard the voice of God. No te hace nada bien It does nothing good to you oír la voz de Dios to hear the voice of si no God te impulsa a if responder. it doesn't impulse you to respond. ¿Cómo se siente How do you feel como cuando en una relación when in a relationship usted ama, you love, usted respeta, you respect, usted provee, you provide, usted le habla a la otra parte, you speak to the other part, pero esa parte but that part nunca responde, never responds, nunca ama, never loves, nunca respeta, never respects, nunca hace su parte? never does their part. Usted entiende que Dios Do you understand that God está hablando. is speaking? Usted a veces no responde. Sometimes you don't Está, respond. está como el hermano Carlos. You're like Brother Carlos. Carlos, doblale a la derecha. Carlos, turn right. ¿De qué bien te hace oír la voz de Dios si no respondes? What good is it to hear the voice of God if you don't ¿De qué bien respond? te hace que el profeta venga y te profetice si no respondes What a lo good que él is te it dijo? for the prophet to prophesy if you don't obey? Escuche, esta generación Listen, this generation no tiene un problema de hablar, son muy doesn't buenos habladores. have a problem with speech because they speak a lot. Tienen un problema de escuchar. They have a problem with listening. Usted tiene que escuchar y responder. You got to listen and respond. Escuche, Listen. mucha gente dice, Dios me habló, A lot of people say God spoke to me, pero no sé dónde voy a ir. but I don't know where I'm going to go. What? ¿Qué? Si Dios te habla, If God speaks to Dios you, te habla bien claro. God speaks very clear. Vete para allá. Go there. A Moisés, Moses. perdón, a Abraham, I'm sorry, to Abraham. no sabía Abraham dónde iba, Abraham didn't know where he was going, pero Dios le dijo, but vete God que yo told te him, mostraré. go and I will show you. Ve. Go. Tenía una dirección. He had a direction. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Escuche, Listen, la voz de Dios the voice of God siempre viene con una dirección always comes with a direction, y te impulsa and it a impulses you tomar una acción. to make an action. Escuche, Listen, la voz del cielo, una voz del cielo viene a voice from heaven comes en el monte de transfiguración. on the Transfiguration Mountain. Ya es diferente a la voz que se abrió en el Jordán. It's different to the voice that came in the Jordan River. Ahora viene, Now it comes. dice, no le dice a este oíd. And he doesn't tell them to hear. Ahora en el monte de Now on transfiguración the mountain of Transfiguration, dice, este es mi hijo amado. he says, this one's my beloved Está son. Elías, There's Elijah, está Moisés, there's Moses, está Pedro, there's Peter, está Juan, there's John, está Jacobo. there's Jacob, Y sale una voz del and cielo a voice from heaven y comes dice, hey, and says, hey, este es mi hijo amado. this one's my beloved son. A este This one, seguid, follow him, seguid.
Follow him. Toma una acción. Take an action. Dios te dijo, God said, quiero sanarte. I want to heal you. No eres diabético. You're not Te diabetic. identifico. I identify you. No eres diabético. You're not diabetic. Pero si yo no respondo a la voz de But Dios. if I don't respond to the voice of God, Él dijo que no soy he diabético, said I'm not diabetic, pero me sigo atascando con McDonald's. but I still have a bunch of McDonald's. Dios te dijo. God told you. Seguimos con ejemplo. If we continue with examples, Dios te dijo, God told you, vas a ser doctor, you're going to be a doctor. pero vas a la escuela y fallas todas las clases. Well, you go to school and you fail every class Preferí ir con tus amigos because en you'd vez de rather ir, go out with your friends and en vez de study ir a las clases. instead of going to class. Dios lo dijo, ¿sí o no? God said it, yes or no? Tú respondiste. Did you respond? Mis ovejas oyen mi My voz. sheep hear my voice. Yo las conozco I know them y me siguen. and they follow me. Hay gente que se está dejando dirigir hoy There are people that are allowing themselves to be directed por voces incorrectas by incorrect voices. y no estás yendo en dirección correcta. And you're not going in the correct Te están direction. dirigiendo a otro lado, You're going somewhere else. no al lugar donde Dios te llamó. Not to the place where God called you. Escuche, Listen, siempre va a haber una distracción disponible. there will always be an available distraction. Cuando Dios te quiere hablar, When God wants to speak to you, siempre va a haber una voz distractora disponible. there will always be an available distracting voice. Vamos a Lucas, Let's go to Luke, capítulo 10, verso 38. Ya chapter termino. 10:38. Lucas 10, 38. Luke 10:38. Jesús ha sido invitado a la casa de Marta. Jesus is invited to Martha's house. Escúcheme por favor. Listen, Y vamos a prestar mucha atención a los detalles de este and we're versículo. going to pay attention to the details of this message. Verso 38. Verse 38. Dice, It says, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Diga conmigo, Marta. say Más Martha. fuerte, Marta. Say Martha. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Diga conmigo, María. La cual sentándose a los pies de Jesús oía. ¿Yo para qué me preparo? Para que usted me Why do I dé. prepare? Escucha. Listen. Entró a la casa de Marta. He entered into Martha's house. Estaba presente María, su hermana. Mary, her sister, was present. Y mire lo que dice. And look what it says. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía She su voz. listened his teachings. Palabra ahí es voz. Pero Marta se preocupaba. Diga conmigo, pero Marta But Martha se preocupaba worried. con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana es media huevona y me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Read it in English just like I did. It says, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Pucker. Mean Jesus. I'm over here washing the dishes for you. Jesús, yo estoy acá lavando los trastes para ti. I'm over here cleaning the house for Estoy you. acá limpiando la casa para ti. So you can have a clean toilet to go to. Para que puedas tener un inodoro. Tell Mary to limpio. help me. Dile que me venga a ayudar. That's what's going on. Es lo que está sucediendo. Hay cosas hasta buenas que te distraen de oír la voz There are de Dios. even good things that distract you from listening to the voice of God. ¿Era bueno que Marta limpiara la casa? Was it good for Martha to clean the house? Sí. Yes. ¿Era bueno que Marta estuviera ocupada con los Was it quehaceres? good Sí. for her to be occupied cleaning? Yeah. ¿Es bueno que trabajes? It's good for you to work? Sí. Yes. Pero algo te está distrayendo oír la voz de But Dios. something is distracting you from Y listening to the aún voice of pueden God. hacer actividades buenas. And it could even be good activities. Silencio rotundo ahí. Silence. Escucha lo que le responde Jesús. Look at what Jesus Y responds. respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Ya, dos veces. Twice. Marta, Martha, Marta. Martha, Afanada y turbada estás con muchas cosas, you're anxious and troubled about many things. pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, oír su palabra. But she chose a good portion to hear his word.
la cual no le será quitada. which will not be taken away from her. Cuando tú decides When you decide poner quehaceres a un lado to put chores and everything else aside para oír la voz de to Dios, hear the voice of God, esa es la buena parte, dice that's the Jesús. good part, says the Lord. Y esa es la buena parte That's the good part que no se le será quitada. that will not be Mi taken away voz from her. My voice No será quitada. will not be removed, Porque Marta, because Martha, estás haciendo algo tan bueno, me estás haciendo de doing comer, something so good, you're cooking, pero estás ocupada. but you're occupied. Es más importante darme de comer. Is it more important to feed me? Y yo quiero hablar contigo. But I want to speak to you. Pastor, pero estoy trabajando. But Pastor, I'm working. Estoy cuidando a mis hijos. I'm taking care of my Porque si children. no se pierde. Because I'm not gonna get lost. ¿Qué es la buena parte? What's the good part? Marta estaba muy ocupada con otras cosas. Martha was so occupied with other Y things. María, And Mary, desde que llegó Jesús a la casa, from the moment Jesus arrived, otra versión dice another version says que se postró a sus pies that she bowed down at his y feet no dejaba de adorar. and she wouldn't stop worshiping. En silencio, no dijo nada. In silence, she didn't say anything. No dice ni una sola palabra. She doesn't say a single word. Pero la buena parte le tocó a María, But Mary got the good part of que it. no estaba ocupada con otras She cosas. wasn't occupied with other things. Dijo, yo voy a oír su She voz. said, I'm gonna hear his Yo sé que voice. está un poco sucio el piso, I know the floor's a bit dirty, pero está bien. but it's okay. Voy a postrar delante de I'm él. gonna bow down Yo sé before que him. hay que lavar los trastes, I know we María, gotta Marta, wash the dishes, pero hoy me postro a sus pies. but I'm gonna bow down at his Quiero oír feet. su voz. I want to hear his Hay voice. algo más importante que tú tienes que hacer en hoy. There's something more important you gotta do Póngase de today. pie, por favor. Stand on your feet, please. Yo sé que hay muchas cosas que tienes que hacer, I know there are many things you gotta do, pero no hay nada más but importante there's nothing more important que oír su voz. than to hear his